En un tiempo en el que el arte parecía pertenecer a las galerías silenciosas y a los bolsillos de unos pocos, Keith Haring irrumpió como una explosión de color y energía en medio de la ciudad. Sus figuras simples parecían bailar sobre cualquier superficie que encontraran. Muros, estaciones de metro, camisetas, carteles, incluso cuerpos humanos. Era imposible cruzarse con uno de sus dibujos y no sonreír, como si el arte hubiera dejado de pedir permiso para convertirse en parte de la vida diaria. Lo fascinante de Haring es que nunca buscó que lo vieran como un genio solemne. Su trabajo era rápido, directo, casi juguetón, pero escondía un poder insólito, el de conectar con cualquiera, sin importar si entendía de arte o no. Sus bebés radiantes, perros ladrando, corazones palpitantes y bailarines en éxtasis eran símbolos tan universales que podían hablarle a un ejecutivo de Wall Street, a un niño en el Bronx o a un turista despistado con la misma eficacia. Su talento estuvo en transformar lo simple en inolvidable y lo efímero en eterno. El suyo fue un arte que se vivía en la calle, en el contacto inmediato, en la sorpresa de encontrarse de pronto con un muro convertido en escenario. No pedía reverencia, pedía participación. Y en esa complicidad había algo profundamente radical. Un arte que no excluía a nadie, que no se escondía detrás de precios ni de marcos, que se ofrecía como un regalo inesperado en la rutina diaria de una ciudad convulsa. Keith Haring entendió que el humor y la ternura podían ser armas poderosas. Sus dibujos eran alegres, pero también políticos, festivos, pero también urgentes. Detrás de cada línea danzante había un recordatorio de que la vida es demasiado corta como para no llenarla de color, de baile y de mensajes que nos recuerden que aún en medio del caos siempre hay espacio para celebrar. Keith Haring nació en 1958 en Kutztown, una pequeña ciudad de Pensilvania donde lo más cercano al arte contemporáneo era quizá el escaparate de una tienda de cómics. Y justamente ahí empezó su fascinación. Desde niño pasaba horas dibujando personajes inspirados en historietas y caricaturas televisivas, mundos de trazos simples pero cargados de energía. Su padre, aficionado también al dibujo, lo animaba a inventar personajes propios, a poblar cuadernos con criaturas que parecían salidas de un universo paralelo lleno de líneas juguetonas. Esa primera influencia marcaría para siempre su estilo. Figuras claras, accesibles, con la frescura de un cómic, pero con la contundencia de un ícono. La adolescencia lo encontró en un terreno incómodo, demasiado inquieto para conformarse con la vida provinciana y demasiado curioso para quedarse en lo conocido. Tras un paso breve por la Ivy School of Professional Art en Pittsburgh, descubrió que lo suyo no era la publicidad comercial ni el diseño tradicional. Haring quería explorar sin límites, y la ciudad que prometía abrirle todas las puertas y todos los muros era Nueva York. En 1978 llegó a Manhattan y se inscribió en la School of Visual Arts, SVA, donde entró en contacto con un hervidero cultural que mezclaba todo: pintura, música, danza, performance, cine experimental y, sobre todo, la vibrante escena callejera. Allí conoció a otros jóvenes artistas que, como él, no se conformaban con la academia ni con la rigidez del mundo del arte. Fue un momento en el que la ciudad era laboratorio y cada esquina podía ser un lienzo. Entre los grafitis que llenaban vagones del metro y los ritmos del hip hop que emergían en parques y fiestas clandestinas, Haring encontró un ecosistema que hablaba el mismo idioma que sus dibujos. Nueva York le dio lo que Kutztown no podía: la sensación de estar en el centro de un torbellino cultural, donde lo marginal podía convertirse en tendencia, y lo improvisado podía tener tanta fuerza como lo institucional. Allí comenzó a darle forma a la idea de que guiaría su carrera, que el arte no debería quedarse encerrado en museos, sino salir a bailar con la vida cotidiana, y que su estilo, lejos de ser un cómic simplón, podía convertirse en un lenguaje capaz de hablarle a millones. Nueva York, principios de los años 80, una ciudad en crisis económica, marcada por la violencia, la desigualdad y al mismo tiempo por una efervescencia cultural imparable. Entre rascacielos y vagones cubiertos de grafitis, un joven Keith Haring encontró su escenario ideal: los paneles vacíos de publicidad en las estaciones de metro. En lugar de lienzos, usó esos rectángulos negros que quedaban cuando se retiraba un anuncio. Y en lugar de óleos, tiza blanca. Con esas herramientas mínimas empezó a dibujar a toda velocidad, casi como un grafitero clandestino, figuras radiantes que parecían moverse en cuanto las terminaba. Lo que comenzó como un impulso espontáneo se transformó en un fenómeno urbano. Los pasajeros se acostumbraron a encontrarse en plena rutina con bebés luminosos, perros ladrando, bailarines en movimiento. Era como si la ciudad misma respirara un poco de alegría en medio del caos. Para Haring no se trataba de dejar una firma, sino de regalar un instante de sorpresa. Su arte no pedía boleto de entrada, aparecía ante cualquiera que tomara el metro en la hora más gris del día. Pero no todo fue fácil. La policía lo perseguía y lo multaba por vandalismo, y más de una vez terminó en comisaría.
Lo curioso es que esas detenciones solo aumentaban su fama. Para muchos, Haring se convirtió en símbolo de que el arte debe pertenecer a la calle y no solo a las galerías. Su rapidez al dibujar, su disposición a arriesgarse y el carácter efímero de sus obras, que podían ser borradas o tapadas en cuestión de horas, le dieron un aura de urgencia y vitalidad que pocos artistas de su generación alcanzaron. Con los dibujos del metro, Haring definió su filosofía. El arte debía ser democrático, inmediato, capaz de comunicarse sin necesidad de expertos ni intermediarios. No importaba si quien lo miraba era un crítico, un banquero o un estudiante de secundaria. Todos entendían algo en esas líneas que parecían saltar del muro. Y ese lenguaje visual, nacido en túneles húmedos y oscuros, terminaría conquistando el mundo entero. Si uno piensa en Keith Haring, lo primero que viene a la mente no son cuadros encerrados en museos, sino figuras que parecen hechas para moverse. Su estilo era tan reconocible que bastaba un vistazo rápido para saber que era suyo. Líneas negras gruesas que delineaban formas simples, superficies de color plano y sobre todo la sensación de que nada estaba quieto. Sus personajes corrían, ladraban, saltaban, incluso un objeto tan inerte como una tele parecía vibrar bajo su trazo. Era un arte cinético sin necesidad de animación. Dentro de ese lenguaje visual, Haring creó un repertorio de símbolos que se volvieron universales. El más famoso quizá es el Radiant Baby, ese bebé a 4 patas rodeado de líneas que sugieren energía, luz, vida pura. Para Haring representaba la inocencia y la esperanza, pero también la fragilidad. Estaban además los perros que ladran, figuras que combinaban humor y amenaza, casi como caricaturas de autoridad. O los corazones palpitantes, que en sus manos dejaban de ser románticos para volverse símbolos colectivos de amor, amistad y deseo. Y por supuesto, los bailarines en éxtasis, multiplicados hasta formar coreografías enteras que celebraban la vida en movimiento. Lo genial es que cada espectador podía leer esas imágenes a su manera. Para algunos eran dibujos infantiles, para otros, iconos políticos, y para muchos, simplemente momentos de alegría visual. Haring nunca buscó imponer una interpretación única. Sabía que su fuerza estaba en la simplicidad, en la capacidad de que cualquiera, niño o adulto, experto o no, pudiera reconocer algo en esos trazos. Como los jeroglíficos o las señales de tránsito, sus dibujos funcionaban como un lenguaje universal, pero cargado de ironía y de ternura. La elección del color también era fundamental. Usaba tonos brillantes, rojos, amarillos, verdes, azules eléctricos, sin degradados ni sombras. El impacto era inmediato, casi violento. Una llamarada de energía que atrapaba con la mirada y no la soltaba. El negro delineaba, el color explotaba. En conjunto, sus obras parecían murales de alegría radical, hechos para chocar contra el gris de la ciudad o la solemnidad de un museo. Lo que Haring inventó en el fondo fue una gramática del movimiento y de la emoción. Un lenguaje visual que se entiende sin traducción, que transmite humor, pero también mensajes profundos. Sus símbolos son tan claros que caben en una camiseta, y tan poderosos que aún hoy siguen apareciendo en murales, protestas, campañas sociales y museos. Con esas líneas danzantes, Keith Haring demostró que la simplicidad puede ser la forma más compleja de conectar con todos. Keith Haring entendía que su obra no debía quedarse estática, ni encerrada entre 4 paredes. Para él, el arte era un acto vivo, un evento compartido, casi un concierto. Por eso lo llevó a las calles, a los parques, a las paredes del barrio y hasta los cuerpos de quienes bailaban en clubes nocturnos. Sus murales no eran solo decoraciones, eran espectáculos improvisados en los que el público podía ver cómo, con trazos veloces y seguros, un muro vacío se transformaba en una coreografía de líneas y colores. Verlo trabajar era casi tan emocionante como ver el resultado terminado. En el Nueva York de los 80, Haring convirtió cada intervención en un suceso. Pintaba en directo durante festivales de hip hop, en encuentros comunitarios, en escuelas públicas y en espacios que de otra forma jamás habrían tenido acceso al arte contemporáneo. Sus colaboraciones con bailarines, músicos y performers transformaban sus dibujos en parte de una experiencia colectiva. El trazo de Haring sería el ritmo de la música, los cuerpos respondían a sus figuras y la energía se expandía más allá de la pared. Su arte no era contemplativo, era participativo. Un ejemplo emblemático fue su capacidad para improvisar murales en cuestión de horas, a menudo en eventos benéficos o en iniciativas sociales. El público lo rodeaba, veía cada línea nacer frente a sus ojos y se llevaba no solo una obra, sino la vivencia de haber sido testigo de su creación. Esa inmediatez borraba la distancia entre artista y espectador, porque todos eran parte del espectáculo. En su visión, la obra no se terminaba cuando la última línea estaba pintada, sino cuando la comunidad la apropiaba como suya. Ese espíritu lo llevó también a la cultura de clubes, donde su arte se mezclaba con luces, música y performance.
Lugares como el Paradise Garage, donde coincidían música disco, activismo gay y creatividad desbordante, fueron escenarios donde sus dibujos no eran decoración, sino energía visual que alimentaba la fiesta. Haring hacía de cada espacio un carnaval gráfico, en el que sus figuras parecían bailar con quienes los rodeaban. Convirtió el acto de pintar en un show, y ese gesto era su revolución: demostrar que el arte podía hacer espectáculo sin perder su profundidad. Podía divertir y a la vez denunciar, podía hacer fiesta y a la vez conciencia. Keith Haring no solo pintaba imágenes, pintaba momentos compartidos, recuerdos colectivos, y en esa fusión de trazo y celebración radica gran parte de su magia. Si algo distinguió a Keith Haring de otros artistas de su tiempo, fue su convicción de que el arte debía servir para algo más que decorar paredes o llenar museos. Desde muy temprano, entendió que su arte visual, tan directo y tan accesible, podía ser un vehículo perfecto para hablar de temas urgentes. Y lo hizo con la misma energía que desplegaba en sus murales, sin filtros, sin solemnidad, con imágenes que atrapaban por su ternura y luego golpeaban por su mensaje. Su activismo fue amplio y multifacético. Se pronunció contra el apartheid en Sudáfrica, pintando murales y diseñando carteles que denunciaban la segregación racial. También levantó la voz en contra del armamentismo nuclear, un miedo muy presente en los años 80, con obras donde figuras humanas luchaban contra misiles o eran engullidas por explosiones. Sus trazos no necesitaban discursos extensos, bastaba una figura estilizada, un símbolo reconocible y un color brillante para que cualquiera entendiera la urgencia del mensaje. Haring sabía que el humor podía ser un arma de resistencia. Sus perros ladrando podían ser leídos como sátira contra la autoridad policial, sus bebés radiantes como emblemas de esperanza ante un mundo violento, sus corazones gigantes como recordatorios de que el amor era una fuerza política. Con esas imágenes transmitía mensajes complejos de manera inmediata, directa, sin necesidad de traducción. Lo que parecía simple dibujo era, en realidad, un manifiesto gráfico. Pero su activismo no se limitó al muro o al cartel. Participó en manifestaciones, colaboró con organizaciones comunitarias y diseñó arte para campañas públicas. Uno de sus logros más significativos fue llevar sus símbolos a camisetas, pines y pósters que cualquiera podía adquirir a precios accesibles. Para Haring, democratizar el arte no era solo un gesto estético, sino una estrategia política. Asegurarse de que el mensaje llegara tan lejos como fuera posible. En tiempos en que la calle era espacio de protesta y de represión, Haring convirtió su arte en pancarta. Usaba el mismo trazo que hacía sonreír en el metro para cuestionar injusticias globales. Y en esa mezcla estaba su genialidad: lograr que la denuncia no se vistiera de sermón, sino de colores brillantes y figuras juguetonas. Keith Haring demostró que el humor gráfico no es un escape de la realidad, sino una forma poderosa de confrontarla. A finales de los años 80, el contexto cultural y personal de Keith Haring dio un giro definitivo. En 1988 le diagnosticaron VIH, en un momento en el que la epidemia del SIDA no solo devastaba a comunidades enteras, sino que también era silenciada por gobiernos y estigmatizada por la sociedad. Para muchos, ese diagnóstico significaba aislamiento, miedo y silencio. Para Haring, fue un impulso para redoblar su energía creativa y su compromiso político. Lejos de retraerse, produjo más que nunca. Pintaba con urgencia, como si supiera que el tiempo era limitado y que cada línea podía ser un mensaje de resistencia. Sus figuras comenzaron a incorporar símbolos de enfermedad, sexualidad, miedo y esperanza. Cuerpos enlazados, corazones atravesados por serpientes, hombres luchando contra monstruos que representaban la epidemia. Sus trazos seguían siendo festivos, pero debajo había un grito de alerta y de solidaridad. En 1989 fundó la Keith Haring Foundation, destinada a apoyar niños y organizaciones que trabajaban en la lucha contra el SIDA. Fue una manera de institucionalizar lo que ya hacía con su arte, convertir su popularidad en herramienta de ayuda. La fundación no solo financió campañas, sino que también aseguró que el legado de Haring se usara para visibilizar la enfermedad y dar voz a quienes estaban siendo invisibilizados. Su activismo estuvo profundamente ligado a su identidad como hombre abiertamente gay en una época en que la homofobia era moneda corriente. Haring transformó su propia vulnerabilidad en plataforma, hablaba de su enfermedad, colaboraba con otros artistas y activistas LGBTQ+, y ponía su arte al servicio de la visibilidad. Sus murales sobre prevención del SIDA, como el famoso Silence Equals Death, o los pósters diseñados para campañas comunitarias, fueron gestos que unieron humor gráfico y denuncia política. Keith Haring murió en 1990, con tan solo 31 años. Pero en esos últimos años dejó claro que su arte no era solo celebración, también era resistencia. Su estilo colorido y juguetón se convirtió en una manera de enfrentar el miedo y la discriminación con vida, con energía, con humor. Dibujar era literalmente su manera de no dejarse derrotar.
Keith Haring vivió en una tensión constante, la de un artista que nació en la calle, pero que rápidamente fue absorbido por el mercado del arte. Lo que empezó con dibujos de tiza en el metro, pronto se volvió objeto de deseo de galerías, coleccionistas y críticos que querían encasillarlo como el nuevo fenómeno pop. Y aunque esa validación le abrió puertas, también le generó una incomodidad permanente. ¿Cómo mantener vivo un arte pensado para todos cuando se convierte en mercancía para unos pocos? Su respuesta fue radical: crear puentes. Haring aceptó el reconocimiento de la élite, expuso en museos de renombre, vendió obras por cifras astronómicas y fue amigo cercano de íconos como Andy Warhol. Pero al mismo tiempo buscó maneras de devolver su arte a la gente común. El ejemplo más claro fue el Pop Shop, inaugurado en 1986 en Nueva York. Una tienda donde vendía camisetas, pósters, pines y objetos con sus diseños a precios accesibles. Para algunos críticos era una vulgarización de su obra. Para Haring, sin embargo, era la realización de su filosofía: que cualquiera pudiera tener un pedazo de arte sin necesidad de ser millonario. Ese gesto lo convirtió en pionero de lo que hoy llamaríamos arte de marca o cultura visual globalizada. Mucho antes de que Banksy o Shepard Fairey hicieran de sus símbolos una estrategia de difusión masiva, Haring ya estaba convirtiendo sus íconos en estampas que circulaban entre jóvenes, activistas y fanáticos de la moda. Sus figuras saltaban de los muros al cuerpo, de la calle a los cuadernos escolares, de las camisetas a los museos, sin perder potencia alguna. Por supuesto, el debate nunca desapareció. Para la élite, el pop shop era casi una traición al arte serio. Para los fans, era un acto de generosidad. Pero lo que queda claro es que Haring nunca aceptó la dicotomía entre alta cultura y cultura popular. Para él, ambas cosas podían convivir. Podía pintar un mural en el Lower East Side por la mañana, inaugurar una exposición en el Whitney Museum por la tarde y bailar en un club hasta el amanecer. Su vida fue la prueba de que el arte no tenía que elegir un bando. Al final, esa tensión fue parte de su fuerza. Keith Haring se movía entre el metro y los museos, entre Warhol y los niños del barrio, entre el coleccionista millonario y el estudiante que compraba una camiseta en el pop shop. Y en ese ir y venir, logró algo extraordinario: que su lenguaje visual no se fragmentara, sino que se multiplicara, que sus líneas fueran tan cómodas en una galería como en una pared abandonada, que la élite lo aplaudiera y la calle lo hiciera suyo. Keith Haring no fue un artista solitario, ni quiso serlo. Su obra se alimentaba de la energía colectiva y se expandía en todas direcciones, contagiando música, moda, danza y performance. La Nueva York de los años 80 era un cruce de caminos entre la creatividad y la cultura pop, y Haring fue uno de sus nodos más activos, alguien que entendía que el arte no debía quedarse encerrado en los muros, sino fluir hacia donde estuviera la gente. Una de sus amistades más influyentes fue la que mantuvo con Andy Warhol, a quien consideraba un mentor y un cómplice. Warhol, ya convertido en leyenda, veía en Haring a un heredero de la tradición pop. Directo, gráfico, obsesionado con la repetición y la iconografía, pero con un espíritu más lúdico y callejero. Juntos realizaron colaboraciones y compartieron exposiciones, reforzando la conexión entre la cultura de élite y la calle. Para Haring, Warhol fue prueba de que un artista podía ser al mismo tiempo crítico y parte de la cultura de masas. También fue cercano a Jean-Michel Basquiat, con quien compartió no solo murales y exposiciones, sino una misma visión de la ciudad como lienzo. Ambos estaban fascinados por el poder del graffiti como lenguaje de resistencia y por la mezcla entre arte alto y bajo. Aunque sus estilos eran muy diferentes, el de Basquiat era visceral y caótico, el de Haring limpio y simbólico, se reconocían mutuamente como parte de la misma revolución visual. En el mundo de la música, Haring dejó huella trabajando con Madonna, diseñando escenarios y visuales para conciertos, y con Grace Jones, para quien creó body paintings que convertían su cuerpo en lienzo vivo. También colaboró con DJs, raperos y bailarines de breakdance, integrando su arte en espectáculos donde las figuras parecían bailar al mismo ritmo que la música. Esa fusión convirtió sus símbolos en parte inseparable de la cultura pop de los 80. El resultado de todas estas conexiones fue un ecosistema creativo que trascendió fronteras. Haring absorbía la energía del hip hop, de la moda callejera, de los clubes nocturnos y la devolvía convertida en imágenes que podían estar en una pasarela, en una revista o en la pared del barrio. Su capacidad de transitar entre mundos distintos sin perder identidad fue parte de lo que lo hizo icónico. Estaba en todas partes y en todas partes seguía siendo reconocible. Más que un artista individual, Keith Haring fue un puente. Unió disciplinas, personas y culturas con la misma facilidad con la que unía líneas en un mural. Y en esa capacidad de conectar radica gran parte de su poder. No solo pintaba símbolos, pintaba relaciones. Cuando Keith Haring murió en 1990 con apenas 31 años, dejó atrás una obra que parecía inagotable.
En apenas una década de trabajo había producido miles de piezas, murales, dibujos, esculturas, pósters, portadas de discos, objetos de uso cotidiano. Pero más allá de la cantidad, lo que realmente quedó fue la fuerza de un estilo que no necesitaba firma. Sus líneas, sus colores y sus símbolos eran tan inconfundibles que se volvieron parte del paisaje cultural mundial, capaces de sobrevivir incluso a la vorágine del mercado del arte. Algunos murales se convirtieron en hitos urbanos. El de la iglesia de San Antonio en Pisa, con sus figuras en movimiento ocupando toda la fachada, sigue siendo un recordatorio de cómo Haring transformaba cualquier espacio en celebración visual. El muro de Berlín, al que pintó poco después de su caída, lo consagró como artista global, en un momento cargado de historia. Y murales en ciudades como Nueva York, París, Barcelona o Melbourne mantienen viva la energía de sus líneas, recordándonos que su arte siempre fue público, hecho para estar en la calle. Su Pop Shop, criticado en su momento por banalizar el arte, terminó siendo un precedente para la manera en la que hoy entendemos la cultura visual. Diseños reproducibles, accesibles, capaces de circular en camisetas, mochilas y pósters sin perder potencia. Lo que en los 80 parecía transgresor, ahora es norma. Artistas contemporáneos de todo el mundo adoptan esa mezcla de obra y mercancía como estrategia de difusión. En ese sentido, Haring fue pionero de un modelo que unió arte, activismo y cultura pop. El legado también se refleja en la educación y en la memoria colectiva. Su fundación Keith Haring sigue apoyando proyectos relacionados con el arte comunitario, la educación y la lucha contra el SIDA. Además, sus obras se han convertido en recursos pedagógicos para acercar a niños y jóvenes al arte contemporáneo. Sus formas simples y vibrantes son puerta de entrada a reflexiones sobre identidad, sexualidad, justicia y creatividad. Hoy, más de 3 décadas después, sus figuras danzantes siguen apareciendo en contextos insólitos, desde campañas de salud pública hasta colecciones de moda, desde museos de renombre hasta murales escolares. Esa ubicuidad no ha diluido su mensaje, al contrario, lo ha reforzado. Keith Haring logró lo que muy pocos artistas alcanzan, que su obra se vuelva parte del lenguaje visual de la humanidad. Su legado no es solo estético, es también filosófico. La certeza de que el arte puede ser divertido y profundo a la vez, accesible y crítico, un lenguaje de ternura y de resistencia. Cada vez que una de sus figuras parece bailar en una pared, en una camiseta o en un cartel, nos recuerda que el arte no tiene por qué ser solemne para ser trascendente. Keith Haring entendió algo que muchos artistas pasan por alto, que la seriedad no es sinónimo de profundidad. Su arte parecía simple, casi infantil, pero detrás de cada línea vibrante había una convicción firme, que el color, el humor y la ternura también pueden ser formas de resistencia. En tiempos de crisis económicas, políticas, sanitarias, Haring eligió no encerrarse en la desesperanza, sino dibujar figuras que bailaban, reían y celebraban la vida incluso en medio del caos. Ese gesto fue profundamente político, porque invitar a la gente a sonreír, a detenerse un instante en medio del metro o de una calle abarrotada para mirar un mural, era recordarle que la belleza no pertenece solo a unos pocos. Haring rompió la barrera entre espectador y artista, entre galería y ciudad, y convirtió el arte en una experiencia compartida, en una especie de fiesta pública que no pedía permiso para existir. En esa fiesta cabían todos, niños y adultos, ricos y pobres, fans de la moda y vecinos anónimos. Su risa nunca fue ingenua. Sabía que el mundo era duro, que la enfermedad y la injusticia estaban presentes, y aún así decidió enfrentar todo eso con colores eléctricos y con símbolos que irradiaban energía. Haring demostró que la ternura también es una forma de rebeldía, que el amor puede ser un manifiesto político y que el humor gráfico puede ser tan contundente como un discurso o una protesta en la calle. 30 años después de su muerte, sus líneas siguen vivas, multiplicadas en murales, camisetas, campañas sociales y museos. Y lo que transmiten no ha cambiado. Una invitación a no olvidar que el arte puede hacernos bailar, que la alegría no es frivolidad sino resistencia y que incluso en los momentos más oscuros siempre podemos encontrar un trazo de color que nos recuerde por qué seguimos aquí. Keith Haring dejó el mundo demasiado pronto, pero lo pintó de manera que todavía lo seguimos viendo, con más luz,